No, no, no. Probar. De probar. Muy buenas noches, estimadas participantes. Les saluda Evelyn Muchas, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de control biológico de plagas en cultivos de café, cacao, plátanos, cítricos y piña. La ponencia estará a cargo del ingeniero Raúl Laine Choco. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar el certificado, estaré dejando el contacto en el chat. Ingeniero, muy buenas noches, le doy el paso. Buenas noches, licenciada. Gracias por cederme el pase. Enseguida voy a presentar mi pantalla, licenciada.
Muy buenas tardes con todos los participantes y sean bienvenidos a este curso, ¿no?, de lo que es el control biológico de plagas en el cultivo de café, cacao, plátanos, cítricos y piña. Mi nombre es Raúl Laimichoje, soy agrónomo de profesión, ¿no? Hoy día vamos a tocar este tema tan importante, ¿no?, en lo que son los cultivos agrícolas, ¿no? De la misma manera, agradecer a la institución SIP, ¿no?, lo que brinda capacitación internacional público-privado. Muy bien, entonces, ¿no? De esta manera estaríamos empezando con el curso. Por favor, las personas que quieren participar, las personas que quieren de repente acotar algo, eh, levantar la mano o, ¿no?, escribir al chat. O también pueden participar siempre y cuando yo les pida. Y al terminar el curso, no vamos a tener un espacio, un tiempo para que puedan hacer sus consultas. Muy bien, entonces de esta manera iniciamos con el curso de control biológico de plagas en el cultivo de café, cacao, plátano, cítricos y piña. Muchos se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué de los, ¿no? ¿Por qué en conjunto, ¿no?, del cultivo de café, cacao, plátano, cítrico y piña? Pues son un conjunto de frutales, ¿no es cierto? Eso es por el mismo hecho de que, ¿no?, las plagas que van a atacar no son casi los mismos que van a atacar en estos cultivos. Y sin obviar que no, estos cultivos obviamente son de zonas tropicales, ya mayormente de zonas de la selva, ¿no es cierto? Y por eso mismo que vamos a hablar en conjunto, y los controladores biológicos también van a trabajar, ¿no?, en la mayoría de los cultivos, ¿no?, de zonas tropicales, que es lo que estamos viendo, lo que es el cultivo de café, cacao, plátano, cítricos y piña. Muy bien. Entonces, estaríamos empezando, ¿no?, con esta pequeña inducción, ¿no? Ya describiendo qué es, ¿no?, el control biológico. Entonces, a ver, antes de entrar aquí, a ver, ¿alguien, alguna idea? ¿Ya vienen trabajando de repente ya con los controladores biológicos? Por favor. A ver, Carol, Joel, Joana, ¿ya vienen de repente trabajando con controladores biológicos? ¿Alguien podría participar? ¿O cuál es su expectativa sobre este curso? ¿Alguien? Muy pocas palabras, a ver qué entienden por control biológico. A ver, ¿alguien? ¿No quieren participar? Nadie quiere participar. Muy bien, entonces ya de una vez vamos a introducir con el curso. Muy bien. ¿No? Vamos a definir primero, ¿no?, qué es el concepto de lo que es el control biológico, ¿no es cierto? Entonces, el control biológico viene a ser, ¿no?, una práctica muy importante para el manejo de plagas que consiste, ¿no?, en la utilización de organismos vivos, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, hola.
¿Alguien está? Licenciada Daisy, de repente alguien más está manipulando. Estoy viendo, ¿no? Que están manipulando la pantalla. Un favor, Teodoro. Parece que es Teodoro. Licenciada, ¿me escucha? ¿Alguien más está monitoreando la presentación, por favor? Licenciada, ¿me logra escuchar? Ya, bueno, por favor, hay que tener bastante cuidado. Si alguien más está monitoreando, no hay que estar manoseando la presentación, por favor. Muy bien, continuamos. Decíamos que el control biológico, ¿no? Es una práctica muy importante para el manejo de plagas que consiste en la utilización de organismos vivos, ¿no? Para poder controlar, para poder manejar la plaga en nuestros cultivos, no vamos a utilizar organismos vivos, ¿no? Con la finalidad de reducir, ¿no? Y mantener la abundancia poblacional de una plaga por debajo de los niveles de daño económico. Eso es la finalidad, el mayor objetivo, ¿no es cierto? Entonces, pues resulta fundamental para los programas de control biológico, ¿no? Considerar la ecología, ¿no? La biología y el comportamiento de los enemigos naturales de la plaga ¿no? Y también de la misma plaga que es prácticamente que tiene que ser estudiado, ¿no es cierto? Además, ¿no? Además de aquellos factores que podrían ser causantes, ¿no? De cambios poblacionales que podría generarnos, ¿no? Daños económicos. Y, ¿no? Entonces, como objetivo del taller, ¿no? Es brindar una información general, ¿no? De control biológico de plagas en los cultivos de café, cacao, plátano, cítricos y piña. ¿No es cierto? Entonces, eso es el objetivo, va a ser algo, digámoslo así, general. No vamos a generalizar mayormente plagas y los controladores biológicos. Muy bien. Entonces, lo que son los controladores biológicos también tienen su clasificación, ¿no es cierto? Entonces, no, los controladores biológicos, ¿no? Son los organismos que son utilizados comúnmente como enemigos naturales, ¿no es cierto? En el control biológico de invertebrados. Se clasifican en 4 categorías, ¿no es cierto? Ahí tenemos parasitoides, depredadores, patógenos y competidores. Pero mayormente lo que vamos a hablar, o mayormente lo que se viene trabajando es con las 2 primeras categorías, ¿no? ¿De cuál estamos hablando? De parasitoides y depredadores, ¿no? Y teniendo como resultado que lo que es la categoría de parasitoides es, ¿no? Es más en un porcentaje, digámoslo así, un porcentaje más alto como controlador, ¿no? De categoría parasitoides. Después de ello viene depredadores. Y los últimos 2 que son los patógenos y competidores, ¿no? Es de menor porcentaje. Muy bien. Entonces, ¿no? Estos agentes de control, ¿no? Nos va a prevenir de una gran variedad de grupos
taxonómicos, incluyendo a los insectos, ¿no? Los insectos, ácaros, nemátodos y microorganismos, tales como las bacterias, los virus, los hongos y los organismos unicelulares, ¿no? Estos agentes de control, al pertenecer a distintos grupos, pues, ¿no? Nos poseen diferentes propiedades biológicas y comportamentales. Muy bien. Ahora, una vez ya que hemos clasificado los controladores biológicos en diferentes categorías, vamos a poder apreciar o tener en cuenta lo que es el MIP, ¿no? Manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas viene a ser, ¿no? Como una estrategia que consiste en la integración de diferentes tácticas normalmente empleadas en el control de plagas. Pues estas tácticas incluyen el control mecánico, ¿no? El control mecánico, físico, cultural, biológico, genético y químico de la plaga. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar o vamos a hacer el uso de control es de forma biológico, ¿no es cierto? No vamos a hablar todo lo que es control biológico en los cultivos que hemos describido. Muy bien, entonces el MIP, ¿no? Es decir que bajo la práctica del manejo integrado de plagas se pueden ¿no? combinar actividades de manejo silvícola, ¿no? Silvícola sanitario y de plantas o árboles de cultivo como podas, raleo silvícola, raleo sanitario, entre otras. Y de manejo biológico mediante enemigos naturales, ¿no? Que son los controladores biológicos, ¿no? Como depredadores, parasitoides y patógenos. Muy bien. Después de ello, también hay que tenerlo en cuenta, hay que determinar las características generales del control biológico, las cuales tenemos, ¿no? Como una de las características, ¿no? El control biológico tiene, pues, las características propias que los distinguen de otras formas de control de plaga, ¿no es cierto? Particularmente de lo que es el control químico. Muy bien, entonces como primer característica tenemos, ¿no? El control biológico tiende a ser permanente, ¿no? Obviamente si nosotros vamos a contar con enemigos naturales en nuestro campo de cultivo, van a ser permanentes, ¿no? A menos que apliquemos algún insecticida, pesticida, algún producto químico, ¿no es cierto? ¿No? Aunque con fluctuaciones propias de ¿no? interacciones entre parasitoides y hospederos y los efectos de las variaciones físicas del medio ambiente, ¿no es cierto? También tiene mucho que ver, ¿no? Las variaciones del tiempo, del clima, ¿no? Del ecosistema, de la ubicación, ¿no? De la ubicación geográfica de nuestro campo de cultivo, ¿no? Y de esta manera vamos a condicionar a ambos agentes, lo que es el agente patógeno, ¿no? Y el agente, ¿no? Controlador biológico, ¿no? Lo que es el agente enemigo de las plagas. Muy bien. Los efectos represivos del control biológico, ¿no? Son relativamente lentos en contraste con la acción inmediata de los insecticidas. Ya eso es también una de las características, ¿no? Obviamente van a ser lentos. Si de repente yo no he no he hecho el proceso o las actividades de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Que consiste desde la elección del terreno, pues voy a tener problemas, ¿no? Voy a tener ya plagas haciendo ya el efecto del daño en nuestro cultivo, pues va a ser ya muy tarde, ¿no? Y a la hora de yo de repente aplicar o instalar, emplear, asociar lo que es el controlador biológico, ¿no? Su efecto va a ser lenta.
¿cierto? Entonces, por lo cual, pues, los controladores biológicos, si se cuenta, y si ya se cuenta, digamos, si ya tengo en mi chacra, en mi cultivo, ya tengo que conservarlo, ¿no es cierto? Ya tengo que conservar, ya tengo que hacer su manejo respectivo de mi cultivo de forma biológica. Muy bien. ¿No? Los parásitos y depredadores buscan a sus hospederos y presas con los lugares donde estos se encuentran, incluyendo sus refugios. Obviamente tiene que buscar, ¿no? Para el controlador biológico va a buscar, ¿no? A sus presas, que son las plagas, ¿no? Entre ellas vamos a tener larvas, huevecillos, pulgones, ¿no? Y cualquier otro tipo de insecto, plaga. Muy bien. Hasta ahí, claro. ¿Está claro? De repente no se logra escuchar muy bien, por favor. Tienen que confirmar si está bien, si logran escuchar claro, está bien, hasta ahí. Sí, ingeniero, se escucha muy bien, está claro. Sí, se escucha bien. Ah, de acuerdo, gracias. Ya entonces estamos muy bien. Ya entonces ya una vez describido las características generales de los controladores biológicos, ahora vamos a poder describir lo que son los predadores y parasitoides. Muy bien, primero vamos por predadores, ¿no? Pues los predadores suelen ser más grandes, ¿no? Son los que van a, obviamente, se van a comer, ¿no? A la otra plaga, ¿no? En realidad, en un curso, ¿no? Tuve una experiencia que no hemos entrado entre compañeros, entre colegas, a un curso de lo que es el control biológico, ¿no? Control biológico de plagas en el cultivo agrícolas. En lo cual, pues, la compañera, obviamente, las presentaciones eran en forma así, en HD, por decirlo. Entonces, veíamos, ¿no? Las imágenes, las fotos, era una investigación súper bonita, la verdad, ¿no? Lamentablemente no ha querido compartirnos porque ese tipo de materiales cuestan, en lo cual, pues, la compañera, la colega ha salido traumada. ¿Por qué? Porque no es como hablemos, ¿no? En la vida, hablamos en nuestra vida real, es como ¿no? Como una persona, como un canibalismo, digámoslo así, como tiene que de repente el depredador va a atacar a insecto plaga, ¿no? En realidad, una agonía para los insectos plagas, ¿no? Entonces, en realidad es bastante bonito a la vez, para miedo para las personas que tienen fobia, obviamente. Entonces, hay que ver o vamos a ver cómo es el ataque, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de depredadores, no son de mayor tamaño, no son grandes los insectos. ¿No? Y son diurnos, muchas veces presentan coloraciones o mayor actividad que los hacen más visibles que los parasitoides. Muy bien. Aún así, su rol benéfico no siempre es reconocido. Se han dado casos en que lo que es el coccinélidos, ¿no? Que es vaquitas de San José o como también conocido como mariquitas, que destruyen a los pulgones. ¿Ya? Las mariquitas siempre, ¿no? En cualquier cultivo, no solamente en los 5 que hemos descrito, en cítricos, en piña, eh, cacao, café, en cualquier cultivo, si contamos con pulgones, pues ahí tenemos mariquita para poder controlarlo. Ya ahí tenemos, si contáramos en nuestro campo de cultivo, pues es una bendición tener mariquitas en nuestro campo. Muy bien, pues la mariquita se va
alimentar, ¿no? De los pulgones y siendo como su plato favorito para este controlador biológico, pulgones. Muy bien. Y pues resalta, ¿no? Resalta el hecho de que muchos técnicos latinoamericanos y estadounidenses desconocen el eficiente rol de ciertos géneros de lo que es chinches, miridos que son predadores de huevos, ¿no? Y larvas pequeñas de plagas. Entonces, cuando hablamos de chinches, también vamos a tener ¿no? Una lista de ciertos géneros que muchas veces o actualmente no está, que está en un proceso de investigación para poder determinar, ¿no? Y para poder agregar a la lista de como controladores biológicos. No solamente unas cuantas tenemos en la lista, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de chinches, ¿no? Su alimento, ¿cuál va a ser? ¿No? Huevos y larvas pequeñas. Muy bien. Entonces, de esta manera ya vamos entrando, ¿no es cierto?, al curso, ¿no? En realidad. ¿No? Entre las cuales, dentro de parasitoides, vamos a tener, a ver, claro, dentro de parasitoides vamos a tener, no, todavía no hemos hablado de parasitoides, hemos saltado mucho. Muy bien, entonces ahí tenemos los predadores. Ahora vamos a hablar lo que es parasitoides. Ok, entonces en los parasitoides, ¿no? En realidad, ¿no? Es un proceso de parasitación, ¿no? El controlador biológico va a parasitar al insecto plaga. Entonces, el insecto parásito, llamado también parasitoides, ¿no? Deposita sus huevos sobre o dentro del cuerpo del insecto hospedero, ¿ya? De esta manera vamos a llamarlo al insecto plaga, que es insecto hospedero. Es ahí donde que se van a hospedar los huevecillos, ¿no es cierto? ¿Ya? En algunos, ¿no? En algunos pocos casos, los parasitoides depositan huevos, ¿no? Microscópicos sobre las hojas, pero es a raras veces. Entonces, desde allí, ¿no? Son ingeridos por los insectos que se alimentan de esas hojas. ¿Y quiénes son? Insectos plagas, ¿no? Por eso ellos, pues prácticamente se han adaptado a ese siglo de vida, a esa realidad, se han adaptado. ¿Por qué? Porque ellos van a poner sus huevecillos en las hojas. ¿Quién se lo come? ¿No? Insecto plaga, junto con las hojas. Entonces, ellos tienen que ver formas para que puedan sobrevivir, para que puedan reproducirse. Entonces, pues ellos tienen prácticamente ese siglo de vida, ¿no? Ya que si no, ya no tendrían su multiplicación de su género, de repente estaría siendo escasa. Entonces, como se lo come a los huevecillos insectos plagas, ¿no? Ellos lo castigan al insecto hospedero, que es insecto plaga, ¿no? Parasitando, ¿no? Parasitando o depositando los huevecillos dentro del cuerpo del insecto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces cuando el parasitoide es ¿no? larvíparo, es decir, produce larvitas, ¿no? En lugar de huevos, como, como sucede en algunas moscas parásitas, las larvitas son depositadas cerca del hospedero. De allí se movilizan hasta localizar y penetrar al cuerpo del hospedero. Muy bien, creo que está bien claro la definición de ambas, que son los predadores y los parasitoides, y ya creo que ya tenemos la idea, ¿no? Para poder ya entrar más a lo profundo del curso, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a hablar de avispas parásitas, ¿no? ¿Por qué? Porque los insectos avispas son, ¿no? Los que mayormente se ocupan de poder parasitar,
¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Las avispas constituyen el grupo más numeroso de parásitos, de plagas. Las superfamilias tenemos, ¿no? Ichneumonidae y lo que es el Chaldidoideae, ¿no? Abarcan el mayor número de especies. Pues las avispas adultas se alimentan de néctar, ¿ya? Se van a alimentar de néctar y exudaciones de las plantas, ¿no? Lo que forman, lo que forma agüitas ahí, digámoslo, a ver, en forma de, ¿cómo lo llaman? La exudación, pues, de la planta, ¿no? Que se forma en forma de burbujitas, hay aguas, en realidad, ¿no? De la planta. Entonces, no, pero también hay especies cuyas hembras que se alimentan de los líquidos que salen de las heridas del hospedero, o sea, del insecto plaga. Entonces, si ya un insecto ha sufrido alguna herida en el cuerpo, entonces, no, la avispa se va a alimentar de este insecto hospedero, que es la plaga, ¿no? Su líquido de su sangre se va a alimentar de su líquido. Entonces, estas heridas las causa el parásito con el opositor para ovipositar o simplemente para alimentarse, ¿no? Entonces, cuando haya un insecto plaga que de repente ha sufrido, ¿no? Daño, ha sufrido heridas, ¿no? La avispa va a ovipositar huevo, ¿no? O se va a alimentar de esta manera, causando su muerte. ¿Cierto? Y un golazo para nosotros los agricultores, ya que lo va a controlar. Muy bien. Ahora sí, ya entramos, ¿no? Parasitoides de pulgones, ¿no? Que cómo van a parasitar los pulgones. Entonces, ahí tenemos lo que es Afidios sp, ¿no? En el número 1, ¿no? En la figura número 2, vemos larva de lo que es el Triopsis en cuerpo de pulgón. Ya de esa manera es cuando ya opositan, ¿no? Ya prácticamente ya la larva se va desarrollando y va a llegar un momento en que, ¿no? La plaga, el hospedero, el insecto hospedero, tendrá que morir, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿No? En la figura 3, ¿no? Vemos, ¿no? Lo que es el Lysiplebus, ¿no? En proceso de parasitación. Muy bien, en el 4 vemos el cuerpo de pulgón con perforación o salida de apidios, a lo que son afidios, ¿ya? Bien, ahora en la 5, la figura 5, se logra visualizar, ¿no? Colonia de pulgones parasitados, o sea, que ya están parasitados, obviamente ya prácticamente ya tiene el huevecillo o larva en desarrollo. Muy bien. Y la última, en la figura 6, ¿no? se logra visualizar adulto de lo que es el afilinos, ¿no? Emergido del cuerpo de pulgón. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son parasitoides de huevo. Muy bien. Ahí vemos, ¿no? En la parte número 1, ¿no? En la figura 1, lo que es el trichograma basiliensis, que es un parasitoide de huevo que está prácticamente, que está ahí presente, y pues lo que es el adulto es su ciclo de desarrollo, lo que estamos viendo ahí en la figura, cómo se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos lo que es el parasitoide del huevos de cogollero, ¿ya? Lo que es un plaga cogollero. Y otros noctoides, ¿no es cierto?
Ya, y en la tercera ya tenemos, ¿no? Tetratrichos SP, ¿no? Ya con la parasitoide de huevecillos de escarabajos. Muy bien, entonces eso es su ciclo de vida, no tenemos el huevecillo, prácticamente lo pone el huevo dentro de este huevo, otro huevo, ¿no? De ahí prácticamente pasa a ser larva, ¿no? Y de esta manera va formando su ciclo de vida hasta salir, ¿no? Del huevecillo y, ¿no? Cumplir su ciclo de vida. Muy bien. Ya, ahora tenemos otra presentación, ¿no? Parasitoides de lo que es cochinillas, ¿no? Cochinillas también vamos a tener en diferentes cultivos, ¿no? Cochinillas en piña, en cacao, en café, entre otras, ¿no es cierto? Están cítricos. Entonces, parasitoides de cochinillas harinosas y pulgón, lo que es lanígero, ahí lo tenemos en diferentes, ¿no? En el proceso de parasitación. Entonces tenemos a Felinos mali, ¿no? Parasitando el pulgón lanígero de manzano, ¿cierto? Y el segundo, ¿no? Ahí se logra visualizar, ¿no? Parasitando lo que es el Clausenia sp, parasitando a una cochinilla harinosa, ¿no? Mira, veamos cómo está parasitando en la figura 2. ¿Ya? Y ahora en la figura 3 vemos, ¿no? A Filinios mali, también parasitando al pulgón lanígero de manzano. En la cuarta, ¿no? Se logra visualizar lo que es el Cojoplagus, ¿no? Parasitando como parasitoide de cochinillas harinosas. Muy bien. Otro, la figura 5, tenemos lo que es el Anagriros narcissus, ¿cierto? Como un parasitoide de la cochinilla harinosa de ¿no? Algodonero que es, ¿no? Que ataca a diferentes cultivos. Muy bien. Ahora tenemos lo que es parasitoides de mosca blanca, ¿no? De moscas blancas vamos a tener, es una especie prácticamente que nos va a atacar a diferentes cultivos, a más de 250 especies. Por esa misma, ¿no? Es prácticamente de importancia económica para poder tener tal vez un buen rendimiento en nuestros cultivos. Y ahí tenemos su siglo, ¿no? De cómo va a controlar el controlador biológico, el enemigo natural. Muy bien, entonces en la figura 1 se logra visualizar lo que es el Eretmoricium aldimani, ¿cierto? Y en la figura 2 se logra visualizar lo que es Eretmocerus serius. Bien, y es Afelineidae, ¿no es cierto? ¿No? Y en la figura 3 a 6 no vamos a tener lo que es Incarcip, ¿no? Incarcipia sp, lo que también de Aphilidinae, ¿no? Que está en estado de pupas, de mosca blanca, ¿no? Ennegrecida por parasitismo, ¿ya? Es lo que se logra ver en la figura 3. Muy bien, y larva de parasitoide, que está en el cuerpo de pupa de la mosca, de la mosca blanca. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver ahora, hemos visto todo lo que es, ¿no? Parasitoides, ahora vamos a ver lo que es la predación. Muy bien, ¿no? Los grupos muy diversos de animales, incluyendo lo que es vertebrados como lo que es bactracios, ¿no? Reptiles, aves, murciélagos, y interquebrados como ácaros, arañas, insectos que, que prácticamente predatan, ¿no? Que van a predatar a la plaga, ¿no es cierto?
Entonces, los predadores, a diferencia de los parásitos, son fundamentalmente olígafos, ¿no es cierto? Y polígafos. Muchos predadores se alimentan, ¿no?, distintamente de insectos dañinos como de insectos benéficos. Pero como las especies dañinas suelen ser más lentas en general, son las más afectadas. Entre las pocas especies predadores con tendencia monófaga que se encuentra, ¿no?, como el, ¿no?, coccinellida. Muy bien, que se alimenta de queresa algodonosa, de cítricos, ¿no? Y los insectos son los predadores invertebrados más importantes, siguiéndoles en importancia los ácaros y las arañas. ¿De acuerdo? A ver, ¿ahí alguien tiene consulta? Muy bien. Ya al finalizar, ya no nos falta mucho, ¿no? Vamos a poder responder las dudas, ¿ok? Muy bien, ahora veamos insectos predadores, ¿no? Mayormente vamos a tener, ¿no?, insectos predadores que incluyen, ¿no?, tanto especies masticadores como especies picadoras chupadoras. Muy bien, entonces los insectos masticadores se aumentan exclusivamente de sus presas, en cambio muchos insectos picadores, chupadores, predadores se alimentan tanto de los jugos de sus presas como de los jugos de las plantas, ¿ya? Entonces, en esos casos, los jugos de las plantas permiten la subsistencia del predador, pero por lo general, ¿no?, este requiere de los jugos de animales, ¿no?, para reproducirse normalmente. Entonces, en general, los adultos de las especies predadoras tienen el mismo régimen alimenticio que los estados inmaduros, ¿no?, como larvas o ninfas. La mayoría de los insectos predadores se encuentran entre los coleópteras, hemípteros y lo que es neurópteros, en menor grado dípteros e himenópteros. Muy bien, ahora sí, ahí tenemos los controladores biológicos, ¿no? Escarabajos, los escarabajos predadores. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Nos va a controlar los escarabajos, la larva, ¿no?, mayormente en estado larval y formando, ¿no? Vemos el uno que es el escarabajo, ¿cierto? La figura 1 o en la imagen, por decirlo, y en la 2 la larva en su túnel subterráneo, ¿no es cierto? Ya, aquí está la larva en su túnel subterráneo. Muy bien. Y pues lo que es adulto predador en una oruja se encuentra, ¿no?, en la larva prácticamente ya alimentándose, ¿no?, predando ya a una oruja. Ahí se logra ver, ¿no?, en 4 y 5 aquí, ¿no? Aquí ya se está alimentando el escarabajo, ¿no?, ¿no?, del plaga, ¿no es cierto?, del plaga insecto. Muy bien. Prácticamente se alimenta de las orujas. Muy bien, entonces eso sería, ¿no?, cómo ellos cumplen como, ¿no?, su actividad como controlador biológico. Muy bien, ahora tenemos escarabajos, lo que es cocinélidos, ¿no es cierto? ¿No? Ahí igual tenemos las figuras en diferentes presentaciones. En la figura 1 tenemos el adulto, ¿cierto? Muy bien, aquí el adulto, huevos, ¿cierto? Su ciclo de vida y la pupa, ¿ya? Y en la 5 vamos a poder ver ¿no?, el adulto, ¿no?, y larva en la colonia de pulgones, ¿no? Prácticamente van a depredar a
pulgones. Se van a alimentar de pulgones y de esta manera nos va a controlar a la plaga de pulgones. ¿No? En las 6 y 7 se logra visualizar lo que es, ¿no?, predador de pulgones, ¿no?, escarabajo, en estado de larva cubierta de cera blanca, ¿no es cierto? Ya, predador de pulgones también en la 8. Aquí hay que concentrarnos en la 8, ¿no? Ahí tenemos sus preferencias para que puedan, para que puedan buscar información o para que puedan emplearlo, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que es el Coliomeguía maculata, ¿no es cierto? Como predador de pulgones. Ya, y en escarabajos de lo que es cocinélidos, vamos a tener, ¿no?, una lista de escarabajos que nos va a controlar específicamente pulgones. Muy bien. ¿No? De la misma manera vamos a tener chinches, predadores de huevecillos y larvas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y prácticamente ¿en qué estado van a alimentarse? En estado de ninfa. ¿Ya? En estado de ninfa, ¿no? Lo que su nombre científico de uno de ellos, por ejemplo, lo que es ¿no?, Ceratophragmus dispersus, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esta también igual se va a alimentar de lo que es ninfa. Muy bien. Mayormente van a atacar en estado de, ¿no?, en su ciclo biológico, en estado de ninfa. Ya, ahí tenemos la lista de los chinches con sus nombres científicos, ¿no? Como lo que es el Georgorpis, Poderizus, Oriosis, Insidiosis, entre otras, ¿no? Ahora tenemos lo que es moscas, ¿no? Moscas Cirpidae, predadores de pulgones. También estas moscas, ¿no?, van a ser predadores de pulgones, ¿no? De esta manera nos va a controlar los pulgones. Entonces ahí tenemos lo que es el Allograpta exótica, lo que es Allograpta obliqua, ¿no es cierto? En la figura 3, ¿no?, se logra ver larva de mosca, lo que es ¿no?, el controlador biológico predando a un pulgón. Muy bien. Y ahora vamos a ver lo que son los predadores, ¿no?, de lo que son las arañas. Entonces ahí tenemos la lista de principales familias de arañas predadores, ¿no? Ahí tenemos lo que es el Anifainidae, Grapnosiasis, lo que es Saldicidae o araña saltadora, ¿no es cierto? Tenemos también Glupionosidae, ¿no es cierto? Licosidae o araña lobo, o lo que es el Oxopidae. Muy bien. Y así vamos a tener una lista de principales de familias arañas que van a ser controladores biológicos, como también lo que es el Thomisidae o araña cangrejo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, también no solamente vamos a tener lo que hablábamos, ¿no? También vamos a tener como controladores microbiológicos. Y aquí ya prácticamente vamos a hablar, ¿no?, en los cultivos que hemos descrito, vamos a hablar lo que es la utilización de los hongos como controlador biológico. Muy bien, entonces ocasionalmente se presentan pues entre los insectos y ácaros, en lo que es el epizotias, ¿no?, producidas por hongos. Entonces, esto se considera que la influencia de las, ¿no?, condiciones climáticas, particularmente la humedad, es prepotente, ¿no? En estas, lo que es epizotias, ¿no es cierto? Lo que es micocicas son más frecuentes en las zonas tropicales, subtropicales húmedos que en otras regiones.
los hongos que ingresan al cuerpo del insecto, ¿no? A través de la cutícula, o sea, a través de la cutícula de los insectos, obviamente. Entonces, los hongos no pueden encontrarse en un insecto muerto, ¿no es cierto? Y deben distinguirse los hongos saprófagos, que prácticamente que invaden el cuerpo del insecto después de a su muerte, obviamente. Los hongos, lo que es el entómago, lo que es entómagos, que infectan a los insectos vivos, provocándoles micosis. Muy bien. Ahí vemos, ¿no? Prácticamente cómo ataca el hongo como control biológico, ¿no? Ahí tenemos en la figura 15, ¿no? Picudo, afectado por el hongo Beauveria lo que es el Bassiana, ¿no? Es el hongo que se desarrolla dentro del insecto y lo que es micelio blanco sobresale en varias partes del cuerpo del insecto. Muy bien. Ya, a la vez también tenemos lo que es la polilla, ¿no? Polilla de un pelidóptero afectada por el hongo Cordyceps. Muy bien. Ya, es lo que es el Cordyceps, ¿no? Es un controlador biológico. Muy bien. ¿No? Seguimos haciendo el listado de los, ¿no? De los plagas y sus enemigos naturales. Ahí tenemos, ¿no? La plaga, lo que es el minador, minador de los cítricos, ¿no? Lo que va a afectar mayormente en los cultivos, ¿no? De naranja, mandarina, limón y toronja, ¿no? Como controlador biológico ahí tenemos lo que es el Aginiaspis citrícola, ¿no es cierto? Y otro tenemos como controlador biológico mosca de olivo, ¿no? Que nos va a ayudar a controlar a esta plaga. Y otro, lo que tenemos es lo que es el Cheisocharis sp. Muy bien. También, ¿no? Ahora también tenemos como controladores para lo que es la plaga mosca negra de los cítricos, ¿no? Mayormente esto va a atacar pues en cítricos y lo que es el guayabo. Estamos hablando dentro de cítricos, pues tenemos naranja, mandarina, limón y lo que es el toronjo. Y pues como controladores biológicos, ¿no? Tenemos lo que es la mariquita, lo que es la cochinilla, también vamos a tener cochinillas, ¿no? Lo que es el Amatus, lo que es Hesperidum, que va a ser como controlador biológico. Muy bien. Otro, lo que es la mosquita, ¿no? Con su nombre científico, Encarcia perplexa. Muy bien. ¿Ya? Y otro también vamos a tener unas especies de mariquita que van a ser controladores, ¿no? De esta plaga que es la mosca negra de los cítricos. Muy bien. También tenemos, ¿no? La plaga mosca mexicana de la fruta, ¿no es cierto? Y los cultivos afectados va a ser pues la naranja, mandarina y limón. Muy bien, entonces como controlador biológico tenemos ¿no? Lo que es el Diachinismorphoi, ¿no? Y longicalada. Y con su nombre, ¿no? Otro de los controladores biológicos también tenemos la mosca negra, ¿no? Y lo que es el Averroa carámbula. Muy bien. Muy bien, seguimos. También tenemos, ¿no? La plaga mosca de la fruta,
o como también conocido como mosca del Mediterráneo, ¿no es cierto? Con su nombre científica, Ceratitis capitata. El cultivos afectados va a ser café, naranja, mandarina, limón, lo que es el guayaba y durazno, ¿no es cierto? Ahí tenemos los controladores biológicos, ¿no? Lo que es el diachasmorfa y longilaula, ¿no es cierto? Y otro también va a ser como controlador biológico, como el hongo entomopatógeno. Muy bien. Y otro de los controladores biológicos, lo que es el camerón. Muy bien. Otra plaga, minador de la hoja del cafeto, de la planta de café. Esto mayormente va a ser, ¿no?, afectado en planta de café. ¿Ya? Y pues como controlador biológico vamos a tener, ¿no?, crisopas, ¿no?, de alas verdes, mosca amarilla del estiércol, ¿no? ¿Ya? Y también lo que es el aulenta. Y estos tres controladores prácticamente nos va a ayudar muy bien como controlador biológico para poder controlar el minador de la hoja del cafeto. Muy bien. Y a la vez también tenemos la mosca blanca de los invernaderos. Y en los cultivos afectados vamos a tener que nos va a afectar a más de, ¿no?, 250 especies. Muy bien, y como controlador biológico ahí tenemos, ¿no?, lo que es el crisopa, ¿no? Y también tenemos lo que es el Paesilomyces y lo que es el Lecanicilium, lecani, ¿no es cierto? Ahora, para terminar, ¿no? Para terminar, no muchos se preguntarán si ya de repente haya controladores biológicos envasados, ¿no? Sí, ya prácticamente en estos tiempos ya se cuenta con controladores, ¿no?, biológicos envasados, pero mayormente cuando hablamos de envasados vamos a, ¿no?, hablar de hongos y bacterias, que nos va a ayudar a controlar de forma biológico. Entonces, lo que es el Veraumerimén, ¿no? Va a ser uno de los productos que nos va a ayudar a controlar de forma biológica, ¿no? Es un producto plaguicida, insecticida, biológico, ¿no?, de agrícola, frutícola, forestal, ¿no?, como un hongo entomopatógeno, lo que es el Beauveria bassiana, orgánico natural. Esto mayormente, pues este hongo nos va a ayudar a controlar, como lo hemos visto en produciendo, ¿no?, hongos en su cuerpo y al final causando la muerte. Muy bien, entonces, no, lo que es el Beauverimín es un producto biológico a base de un hongo entomopatógeno, ¿no? Lo que hablábamos del hongo Beauveria bassiana, ¿no?, de patógeno de insectos que actúa parasitando a una gran variedad de insectos plaga de diferentes cultivos agrícolas, frutícolas y forestales, que previene, disminuye y controla la incidencia de diversas plagas. Muy bien. Otro de los productos, o en otra presentación, también tenemos con el mismo, digámoslo así, ingrediente activo, lo que es el Beauveria bassiana, ¿no? En presentación Yurac G, ¿no? Es un hongo, ¿no?, prácticamente es casi lo mismo, que es entomopatógeno que vive en ¿no?, expensas de insectos de diferentes órdenes de insectos en forma natural. No causa daño al hombre, animales ni a la planta, ¿cierto? Requieren de una adecuada humedad de pH y temperatura para su natural dispersión e infección. Yurac G actúa por contacto con los diferentes estadios del insecto plaga
penetrando al cuerpo del insecto, produciéndole disturbios o nivel digestivo, nervioso, muscular, respiratorio, excretorio, entre otras. Entonces, pues, no, es decir, el insecto se enferma, deja de alimentarse y posteriormente muere. ¿No? Bien claro nos describe que no, este hongo va a actuar en cualquier estadio o en cualquier siglo de la plaga, en diferentes estadios. Muy bien, entonces de esta manera estaríamos terminando con el curso. Ahora sí, si tendrían dudas, preguntas, no estarían no, haciendo su pregunta. A ver, parece que no hay dudas, entonces al chat vamos a revisar. No, a ver, lavado nos dice buenas tardes y la Chrysopidae es una especie controlador biológico. Sí, a ver, lavado sí es un controlador biológico, ¿no? Que son las crisopas, son insectos, ¿no es cierto? Que prácticamente va a ser de la categoría depredador. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, como ya no hay más, prácticamente no hay preguntas, estaríamos terminando con el curso. Más bien, ¿no? Agradecer a cada uno de los participantes por haber participado, ¿no? Al curso de control biológico en los cultivos, ¿no? De café, de cacao, cítricos, ¿no? Y piña. A ver, el plan de manejo biológico en los cultivos, claro que sí hay, pero no en específico, no hay. Como te puedo decir, ahora es general, ¿no? En cuando hablamos de control biológico, ¿no? Vamos a hablar prácticamente ya no de los cultivos, sino vamos a hablar mayormente de las plagas. Si hemos juntado los cultivos es porque son cultivos tropicales, ¿no es cierto? Y de importancia económica. Ya, para adquirir esos microorganismos, pues se encuentra en tiendas agrícolas orgánicos, ¿no? Muy bien. Ya, entonces vamos a terminar, ¿no? Como les decía, o ahí todavía preguntas. No, a ver, Rosario, de lo que es el plan manejo biológico en plátano, no, prácticamente no hay todavía así una información, un plan que se puede tal vez aplicar en nuestro cultivo, no contamos. No, Rodrigo, como para todos los participantes, no es específico. Ya no se habla prácticamente del cultivo. ¿Por qué? Porque no, pues prácticamente no causa, los controladores biológicos no causa daño
no causa daño en la planta, ¿no? En nuestro cultivo. Entonces, lo que sí es que los cultivos comparten casi las mismas plagas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de control biológico, tenemos que hablar ya del plaga insecto, ¿no? Y sus controladores, ¿no? Entonces, si hablamos ahora de lo que es piña, lo que es plátano y todo ello, es porque, como les vuelvo a decir, es porque, ¿no? Son cultivos tropicales. Muy bien. Ya, entonces estaríamos terminando con el curso, ¿no? Agradecer a todos los participantes, ¿no? Y pues las personas que van a solicitar su certificado y el material, ¿no? Estaríamos comunicándonos con la asesora académica, ¿no? La que les ha enviado el link, ella les va a estar brindando cualquier información. Bien, muchas gracias, ¿no? Que tengan muy buenas noches y nos vemos en otro sistema educativo.